A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado Idolatría, Libertad y Gloria, por el pastor Sugel Michelén. Nosotros hemos visto ya que en toda esta sección de la carta, que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1, que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Pablo está lidiando con dos inquietudes muy concretas que estaban afectando a los creyentes en Corinto. Primera inquietud: ¿pueden los cristianos comer carne sabiendo que ha sido previamente sacrificada a los ídolos? La segunda inquietud era si los cristianos podían asistir a los banquetes que los paganos celebraban en los templos paganos en honor de sus dioses. Los principios que Pablo establece en esta carta para lidiar con estos dos problemas son tan útiles para los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo como lo fueron para los miembros de la iglesia en Corinto. ¿Cuál es la enseñanza fundamental que Pablo establece en toda esta porción de la carta, capítulo 8, 9, 10 y 11:1? Que el amor debe tener preeminencia por encima de nuestra libertad y por encima de nuestros derechos. Ese es el principio. Mis amados hermanos, no debemos olvidar que somos cristianos. Los cristianos somos seguidores de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Dejó a un lado sus derechos para poder salvarte a ti y a mí. La pregunta es: ¿cómo se supone que debe vivir una persona que ha abrazado este mensaje del Evangelio? Pablo responde esa pregunta. Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 19. Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y más adelante en el versículo 23 dice: yo hago esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En otras palabras, si tú crees en el Evangelio, eso debe afectar la manera como tú vives. El amor debe tener preeminencia por encima de nuestros derechos. Ahora bien, Pablo no ha concluido aún con todo lo que tiene que decir acerca de la carne sacrificada a los ídolos, la participación de los creyentes en aquellas actividades que se celebraban en los templos paganos. Nosotros decíamos en un mensaje anterior que abstenerse de estas celebraciones era un tremendo problema, porque la mayoría de las actividades sociales y políticas de la ciudad se realizaban en los templos. Así como en el día de hoy te invitan a un cumpleaños o a una boda en el restaurante tal. Bueno, era lo mismo en aquellos días. Los templos tenían lugares apartados para ese tipo de celebraciones. La pregunta es: ¿qué debían hacer los hermanos? ¿Participar o no participar? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a responder a partir del versículo 14 del capítulo 10. Y mis hermanos, yo les ruego al Señor una vez más que el Espíritu Santo clave su palabra en nuestros corazones, porque lo que Pablo está diciendo aquí es un golpe mortal al estilo de vida individualista que caracteriza la vida de muchos que profesan ser cristianos en el día de hoy. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
Aparentemente Pablo estaba previendo el impacto que sus palabras habrían de producir en los corintios. Y por eso él introduce su exhortación con una nota de ternura pastoral. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo quiere reiterarles que él los ama. Tal vez porque él tiene la sospecha de que sus palabras van a resultar muy chocantes para algunos miembros de la congregación. Y Pablo le dice con ternura: mis amados, yo los amo, yo los quiero, pero voy a urgirlos, huyan de la idolatría. Y esta palabra huir implica la determinación de poner la mayor distancia posible entre ellos y los ídolos, aunque eso resultara en cierto grado de aislamiento social. Independientemente del costo que seguramente tendrían que pagar por su fidelidad a Cristo, Pablo les urge a que no transijan en este punto. Ahora, mis hermanos, pónganse por un momento en el lugar de estos corintios, porque vuelvo y repito, la problemática con la que ellos estaban lidiando era sumamente seria. Imagínate esta escena. Tú tienes en tu empresa un cliente importante, un cliente que gasta grandes sumas de dinero en tu empresa, y él te invita a su cumpleaños. El único problemita es que el evento va a llevarse a cabo en el templo de Esculapio, y para colmo de males, la celebración incluye un sacrificio en honor de uno de estos dioses. La pregunta es: ¿cómo tú le explicas a ese cliente que tú no puedes ir a su cumpleaños porque tú consideras abominable lo que él considera digno de su adoración? Mis hermanos, ese tipo de decisiones iba a tener un alto costo para los miembros de la iglesia en Corinto, a nivel social y probablemente a nivel económico, y aún así Pablo los está moviendo a pagar el precio. Seguir a Cristo tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo que todo verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a pagar. Cristo dijo claramente que todo aquel que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 33. Yo sé que ese no es el mensaje que se escucha en muchos púlpitos en el día de hoy, porque en su afán por atraer a las personas, muchos predicadores están presentando un tipo de cristianismo sin dificultad. Miren, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, sin Cristo, tener comunión con el Señor es algo tan glorioso, es algo tan extraordinario, que no importa el precio que tengamos que pagar para poder seguirlo a Él. Esa es la enseñanza de la parábola del tesoro escondido en Mateo capítulo 13 versículo 44. Dice que un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo y aprecia de tal manera ese tesoro que cuando pregunta el precio y le dicen: bueno, mi amigo, comprar ese campo te va a costar todo lo que tiene, dice el Señor Jesucristo que Él va gozoso y vende todo lo que tiene para comprar el campo. Pero tener comunión con el Señor tiene sus implicaciones. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere hacerles ver a estos corintios, y lo hace usando como ejemplo nuestra participación en la Santa Cena. Versículo 15: como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros celebramos como iglesia la cena del Señor? Bueno, yo no quiero aquí atacar gratuitamente a la Iglesia Católica Romana, pero definitivamente la Iglesia Católica Romana tiene un tremendo error
Y es uno de sus errores fundamentales como iglesia en este punto. Según la Iglesia Católica Romana, en la Santa Cena, en la celebración de la cena, en el momento en que el sacerdote consagra el pan, ocurre un milagro que se llama el milagro de la transubstanciación. Una palabra muy grande para decir simplemente que en el momento de la consagración, ese pan consagrado deja de ser pan para tener un cambio de sustancia, un cambio de esencia. Deja de ser pan para convertirse literalmente en la carne de Jesucristo. Y el vino consagrado deja de ser vino para convertirse literalmente en la sangre del Señor. Por supuesto, una cosa que muchos católicos no saben es que en el estómago ocurre otro milagro, y es el milagro de la destransubstanciación, a través del cual la carne vuelve a ser pan, el vino vuelve a ser vino, porque eso va a pasar por el tracto y ya ustedes saben todo lo que ocurre. Y ellos no pueden ni pensar que al cuerpo de Cristo le ocurra eso. Ahora, ¿es de eso que Pablo está hablando aquí? No, Pablo no está hablando de ninguna transubstanciación. Pablo está hablando aquí, y esto es importantísimo, Pablo está hablando del impacto que debe tener en el creyente el hecho de participar con fe en la Santa Cena, por lo que esos elementos simbolizan: el pan y el vino. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Que la ira de Dios en contra del pecado y el amor de Dios por su pueblo escogido se encontraron frente a frente y se besaron en la persona de Jesucristo. Dios no puede salvar al pecador pasando por alto el pecado, porque si lo hace, Dios dejaría de ser justo. El pecado tiene que ser castigado. Pero en un acto de amor inmensurable, imposible de entender, Dios, el Hijo, se hizo hombre para poder sustituirnos en esa cruz y recibir en su propia carne todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecemos. Por eso yo les digo que en la cruz convergen la ira y el amor. El perfecto Hijo de Dios se hizo hombre perfecto, vivió una vida perfecta y luego llevó a cabo un perfecto sacrificio, a través del cual y por medio de la fe Él provee a los pecadores perfecta salvación. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, y eso es lo que celebramos en la cena. Entonces, lo que salva al pecador no es comer el pan o beber de la copa. Lo que salva al pecador es apropiarse por la fe del sacrificio que esos elementos simbolizan. Y al hacerlo por fe, nosotros estamos teniendo verdadera comunión con ese Jesús que nos amó con un amor tan costoso. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, Jesús está aquí, presente aquí. En ese momento no tiene que ocurrir un milagro de transubstanciación. En la Santa Cena nosotros tenemos una comunión especial con el Señor Jesús que no podemos tener en ningún otro momento. Y eso a su vez fortalece la unidad de la iglesia. Versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la Santa Cena todos recordamos que individualmente cada uno de nosotros comió del mismo pan y eso nos hizo uno. Nosotros somos un cuerpo porque todos participamos de ese mismo pan. Pablo no está hablando allí de la iglesia universal, porque la iglesia universal no celebra la Santa Cena. La Santa Cena la celebra una iglesia local, con miembros específicos, pastores específicos, líderes específicos. Cuando os reunís como iglesia, se trata de una unidad orgánica que me conecta con mis hermanos y que no me permite ser indiferente a mis hermanos en particular. Y algo similar ocurría con los sacrificios del Antiguo Testamento. Versículo 18: mirad a Israel según la carne. O sea, Pablo está diciendo, esto no es nuevo. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Esto no es nuevo. Ahora, ¿qué tiene todo eso que ver
con el tema que Pablo está tratando en este pasaje? ¿Qué tiene todo eso que ver con si voy o no voy a un banquete celebrado en un templo pagano? Tiene mucho que ver, y esta es la parte aterradora de este mensaje. ¿Saben por qué tiene mucho que ver? Porque así como en la cena del Señor nosotros tenemos comunión con Cristo y con su pueblo, así también la participación de este tipo de celebración en los templos paganos implica cierta clase de comunión con un mundo espiritual que es completamente antagónico a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, Pablo está diciendo no vayan a ese templo. ¿Por qué? Porque el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Cuál es la conexión? No se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Miren, mis hermanos, detrás de los ídolos que la gente adora hay agentes demoníacos enredando cada vez más a las personas en su idolatría para que no adoren al único Dios vivo y verdadero. Esto es serio, muy serio. De hecho, en Apocalipsis capítulo 9, hablando de uno de los juicios que vendría sobre la tierra, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni hablar, ni oír. O sea, Pablo está diciendo, y Juan lo está confirmando, detrás de esos ídolos hay un mundo espiritual. De manera que la participación de esos banquetes en los templos paganos no era algo neutral. Sus participantes estaban teniendo comunión con los demonios que alentaban esa clase de adoración idolátrica. Y eso es completamente inconsistente con alguien que profesa ser cristiano. Por eso es que Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y en el versículo 22 dice: o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Miren, mis hermanos, nuestro Dios no es indiferente al pecado de la idolatría. Una de las cosas que se dice en Éxodo capítulo 34, en el versículo 14, Dios le dice a Moisés: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios está diciendo: ¿saben cuál es mi nombre? Yo me llamo celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Ahora, ¿saben por qué Dios es celoso? Dios es celoso porque es un Dios de amor. O sea, Dios nos está celando porque Él no quiere que nosotros nos alejemos de Él, ni permitamos que ninguna cosa se interponga entre nosotros y Él, porque Él es nuestro sumo bien. Así que cuando Dios prohíbe la idolatría y te ordena que tú lo adores y le sirvas únicamente a Él, Él te lo está prohibiendo porque te ama. Porque Él no quiere que tú te alejes de la única fuente de todo bien. Pero todavía queda un asunto más que Pablo quiere dejar en la mente de estos hermanos antes de cerrar este tema. En el versículo 23, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? La idolatría es claramente un pecado condenado y prohibido en la Biblia.
Pero hay un montón de otras cosas que la Biblia no prohíbe explícitamente y de las cuales puede ser que bajo ciertas circunstancias nosotros tengamos que abstenernos como quiera. Ya Pablo trató con este tema en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, y obviamente está hablando de todo aquello que no está prohibido en la Biblia. A mí no me es lícito irme con otra mujer que no sea la mía. Eso no me es lícito. Pero todo lo que no está prohibido me es lícito. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una cosa legítima puede ser un problema para algún creyente en particular. Ahora, Pablo añade dos principios adicionales que también debemos emplear en el uso de nuestra libertad. Y yo creo, hermanos, que estos dos principios son un ejemplo de cuán radical es el cristianismo. ¿Cuáles son estos principios? Primero, debemos anteponer el bienestar espiritual de otros por encima de nuestros derechos. Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tú sabes que hay ciertas cosas que no son pecado, pero esta persona es un hermano débil que todavía tiene una conciencia no educada, no madura, y para él eso es un problema. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros ante la realidad de que en una iglesia hay de todo? ¿Qué hacemos? Bueno, Pablo establece claramente la libertad cristiana. Versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Saben lo que Pablo está diciendo allí? Compra tu carne y cómetela tranquila, que del Señor es la tierra y su plenitud. No hay nada pecaminoso en que te lo comas. Así que ve a la carnicería y de todo lo que se vende allí, compra y no pregunte. Eso es como el que va a la tienda. Por favor, ¿me puede llamar al gerente? Mire, usted pagó impuestos por esta mercancía. Oye, ve a la tienda. Compra lo que tengas que comprar y no pregunte mucho. Sigue diciendo Pablo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, y aquí Pablo está estableciendo claramente una enorme diferencia entre ir a un banquete en un templo pagano e ir a una cena de un inconverso que te invita a su casa. Él está diciendo, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora, ¿y qué pasaría si este incrédulo también ha invitado a un creyente débil y él te dice, mira fulano, esa carne fue sacrificada a los ídolos? ¿Qué tú debes hacer? Ahí es donde entra el cuidado al hermano débil. Pablo dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, cuídate para no hacer tropezar al hermano débil. Ahora, ¿qué significa no hacer tropezar al hermano débil? Lo que Pablo está diciendo con hacer tropezar al hermano débil es que si un hermano débil te ve a ti participando de algo que para él es un problema, no lo muevas a él a participar de lo mismo, porque para él va a ser pecaminoso aunque para ti no lo sea. O sea, es que no vivas de tal manera que muevas a un cristiano débil a violar su propia conciencia. O sea, en ese momento no te comas la carne para no motivarlo a él a comerla, porque si tú la comes, para ti no será pecado, pero para él sí, porque él estará comiendo esa carne con dudas. Entonces, mire hermano, por amor a él, abstente. Bien, eso nos lleva al segundo principio. El segundo principio es no solamente que debemos anteponer
el bienestar espiritual del hermano por encima de mis derechos, sino que debemos procurar en todo lo que hacemos que nuestro Dios sea glorificado. Pablo dice en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hermanos, ese es el corazón de este pasaje. Ese es el corazón de lo que Pablo ha venido diciendo acerca del buen uso de la libertad cristiana. Nosotros fuimos comprados por Cristo para vivir para la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa en términos concretos? Porque mucha gente dice, para la gloria de Dios. Nosotros no podemos hacer más a Dios más glorioso de lo que Él es, pero sí podemos vivir de tal manera que guiemos a las personas a reconocer cuán grande y majestuoso es Dios. Eso es glorificar a Dios. Y cuando una persona vive glorificando a Dios, ¿saben cuál va a ser el resultado? Versículo 32, Él no va a poner tropiezo en su vida, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Porque la principal preocupación de esta persona no es hacer lo que le dé la gana. La principal preocupación de esta persona es que Dios sea glorificado. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, ¿cuál era el principio que gobernaba la vida de Cristo? La gloria de Dios y el bienestar de su pueblo escogido. Todo lo que Cristo hizo a lo largo de toda su vida y todo lo que Él dejó de hacer, lo hizo o lo dejó de hacer para que Dios sea glorificado y su pueblo sea bendecido. Y ahora Pablo dice, sed imitadores de mí en la misma medida en que yo he mostrado ser un imitador de Cristo en esas cosas. ¿Saben qué sucederá cuando tú vivas así? Obviamente que Dios será glorificado a través de ti, que las personas a tu alrededor serán beneficiadas. Pero ahora déjame darte una buena noticia. También sucederá que nosotros cosecharemos como resultado una vida más plena y más feliz. Alguien pudiera pensar que Pablo está poniendo aquí una camisa de fuerza en ese pasaje, pero ¿saben qué? Es todo lo contrario. Vivir para la gloria de Dios y el beneficio espiritual de otros es disfrutar de verdadera libertad y es disfrutar de verdadero gozo. Entonces Pablo te está llamando a vivir una vida dichosa, a vivir una vida plena, a vivir una vida feliz, viviendo para la gloria de Dios, viviendo para la gloria de Dios.